¿no? ¿Sí? Ah, está media muteada. Ya. Si no, Sí, sí, puedo. ya. Amén. Gracias, Señor. Am, Sí. Señor Jesús, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, Así es, sí. agradeciéndote este hermoso domingo, hermoso sol acá en Mendoza y gracias por poder reunirnos con nuestros hermanos, gracias por poder oír sus voces en otro idioma también, qué bonito. Gracias, Señor, por las muchas cosas hermosas que nos permites disfrutar. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu misericordia y porque tenemos un, un tiempo para aprender más de ti, para crecer y para mejorar. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, especialmente en la mía. Gracias, Señor, por esta reunión. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento y que podamos tener en cuenta eso, que estamos aprendiendo para crecer y para mejorar, para estar mejor contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Susi. Gracias, Señor, por Amén. traernos acá. Es solo tu gracia. Súper lindo. Amén. Gracias, gracias, Señor. Bueno, hoy continuamos ya con... Espérenme un minuto. Ahí está. Hoy continuamos con la sexta semana. Hoy terminaríamos la sexta semana de lo que significa y de lo que hemos estado hablando sobre la armadura del cristiano, y en esta semana específicamente lo que es la espada del Espíritu. El día jueves entonces estuvimos conversando sobre la espada del Espíritu y hablábamos que la espada del Espíritu, ¿por qué la palabra de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero por qué la palabra de Dios se asociaba a una espada? Era porque la espada entraba en la guerra, entraba hasta el fondo, por lo tanto, llega hasta el fondo, en este sentido simbólico, hasta el fondo del corazón, y la palabra de Dios ve las intenciones del hombre, no lo que aparenta o lo que parece ser. Entonces, como llega hasta, hasta lo profundo del corazón, hasta conocer las intenciones del corazón, por eso es que la palabra de Dios se asocia a una espada que llega hasta el fondo. Por eso dice hasta los tuétanos, que es la médula en definitiva, de los huesos, hasta el fondo de las personas. No sé si me escuchan todos bien. ¿Está bien la voz y todo? Eso no pregunté. ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Me escuchan todos Sí, bien? sí, ¿Sí? Cristian. ¿Ya? Entonces, eso estuvimos hablando, por eso hablábamos de la espada, también estuvimos hablando sobre la armadura, y la armadura, mencionado también por Paul Wilson, indudable, Pablo Wilson, no era algo místico, sino que era un símbolo de lo que nosotros usábamos, y por eso hablábamos de cada parte, pero eso es Jesucristo en realidad, y por eso en las oraciones diarias no tenemos que andar diciendo de que nos vamos a poner la armadura, sino que tenemos que decir, Señor, muéstranos lo que hay en mi vida, muéstrame lo que hay en mi corazón, y eso también lo vamos a ver en un cuadrito que hemos conversado, donde también está explicado eso. También estuvimos conversando sobre la obediencia perfecta, y la obediencia perfecta no es más ni menos que arrepentirse y pedir perdón. Esa es la obediencia perfecta, ¿ya? Eso un poco tal vez no quedó claro, pero la obediencia perfecta no es cuando nosotros no pecamos, no. La obediencia perfecta tiene que ver con el arrepentimiento, ¿ya? Entonces, y eso, el problema es no arrepentirse. Entonces, la obediencia perfecta, que tiene que ver con no pecar voluntariamente, no se logra cuando uno funciona todo súper bien, no peca, anda todo, no.
Es decir, la obediencia perfecta se logra cuando pedimos perdón lo antes posible de nuestras diferentes faltas y pecados. Entonces no tiene que ver con que yo no peco, sino que tiene que ver con que yo me arrepiento y pido perdón. ¿Sí? Y entonces ahí estuvimos hablando sobre la gracia y sobre cómo entonces usar la palabra de Dios para las diferentes vivencias que tengo del día a día, eh, para que Dios nos vaya mostrando lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestras intenciones, en lo profundo de nuestros pensamientos y en lo profundo de nuestras intenciones. Eso es un poco lo que estuvimos viendo y que de esa forma, si efectivamente dejamos que Dios empiece a mostrarnos todo lo que hay, entonces automáticamente vamos a hacer luz para los que nos rodean. ¿Mm? Y ese se ponía el ejemplo de que lo que decía Jesucristo, que una luz ubicada, perdón, una ciudad ubicada en un monte no se puede ocultar. Bueno, eso es un poco la vivencia que deberíamos tener nosotros como cristianos. No siempre lo hemos hecho, ni tampoco hemos sido ese ejemplo, pero la idea es que este proceso de santificación que estamos viviendo nos lleve a ese proceso de vivencia diaria. Eso es un poco lo que estuvimos hablando el día jueves. No sé si hay algún complemento o algo adicional que quieran ustedes mencionar, o consultas o complementos cualquiera que quieran incorporar. No sé qué les parece. ¿Hay algo? ¿No? Ya. Entonces, continuemos con el tema de la espada. ¿M? Con respecto a lo que es el concepto de la espada. Espérenme un poquito, voy a mostrarles acá. Ah, perdón, no, un resumen vamos a tener que voy a mostrarles. Voy a mostrarles un resumen, el resumen que vemos los domingos habitualmente sobre este tema. Y acá tenía que ver. ¿Ven ahí el resumen? ¿Lo ven como presentación? Ahí. ¿Cómo se ve o no se ve? ¿Ven el soldado, la armadura y el soldado? ¿Se ve como presentación? ¿Alguien que me Sí. confirme, por favor? Yo de acá la veo, perfecto. Sí, sí, Como sí se presentación. ve. Listo. Entonces, ahí estamos de la armadura. ¿M? Entonces mencionábamos que la armadura no es que mis oraciones tienen que ser que yo digo, Señor, me quiero poner tu armadura, sino que era para identificar las diferentes partes que yo tengo que ir ubicando en mi vida. Por ejemplo, entonces mis oraciones tienen que ser, Señor, que mis pensamientos estén orientados a ti, que la voluntad, mi voluntad, Señor, enséñame a someter mi voluntad a tu voluntad. Padre amado, enséñame a confiar, ese es el escudo, enséñame a confiar en ti, que cada paso que dé esté bajo tu voluntad, confiando en ti, no importa lo que pase, y darte gracias por todo. Señor, con eso revela, porque el cinto de la verdad significa la verdad se haga real en mí. Y enséñame, Señor, a, a reprender los ataques de Satanás con tu palabra, con la espada. Y, Señor, con esto quiero ser un verdadero testigo, un ejemplo para los que me rodean, porque de esa forma voy dando los pasos que voy dejando, las huellas que voy dejando son bajo tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un poco el concepto de la armadura. No sé si queda ahí claro, ¿m? El punto de vista de cómo yo debo orar diariamente. ¿Sí? Entonces no es ponerme la armadura, ¿no? ¿Sí? No sé qué les parece. ¿Hay algún comentario sobre eso? No sé si eso queda claro.
el punto de vista, porque uno puede llegar a caer en eso. ¿Ya? Eso entonces. Entonces, vamos un poco repasando lo que hemos visto hasta ahora y se dan cuenta que acá el título dice la armadura de Dios, la descripción, las acciones diarias que debo realizar y qué pedir en nuestras oraciones. Y esto tiene que ver con lo que tengo que pedir para que efectivamente el yelmo, por ejemplo, se haga realidad en mí. ¿Alguien lo podría leer? No sé si Sole podrías leerlo, cada uno del concepto de lo que es el primero, el tema del yelmo, ¿no? La Sole Cristian, ¿lo leo yo? no puede, ya. Entonces es el casco de la salvación, cubre la cabeza como órgano vital. La Ay, descripción pensé que lo es, estaba con mute, estaba muteado. ¿Pero lo puedo leer, Cristian? por favor, ya. Ya. Bueno, la armadura de Dios, el yelmo, paréntesis casco, de la salvación cubre la cabeza, que es un órgano vital, que está en paréntesis. Dice la descripción, todo se inicia aquí, paréntesis, la salvación. Pues los pecados del hombre se inician en los pensamientos, críticas a nuestro prójimo, molestias, pensamientos humanos, envidias, etc. Acciones diarias a realizar, estar en oración constante, paréntesis, sin cesar, diferenciar la voz de Dios y de Satanás, consultar a Dios por cada paso que dar, a cada paso a dar. Dice, ¿qué pedir en nuestras oraciones diarias? Pedir a Dios revelación respecto a nuestros pensamientos, que nos limpie y nos muestre cualquier pecado voluntario. ¿Me dan cuenta? Entonces, ese es un poco cómo llevo a la práctica en el día a día este concepto del yelmo o del casco de la salvación. Entonces estoy preparado para los ataques cuando vienen los días malos, es decir, los ataques de Satanás. ¿Sí? Ahí yo corregí eso arriba que dice que pedir en nuestras oraciones diarias porque eso es más claro. ¿Ya? Así que gracias a eso por las observaciones que hubo el día jueves. ¿Mm? Después, la coraza de justicia, que cubre nuestro órgano vital, que es el corazón, que representa la voluntad humana. La descripción de ello es que la coraza cubre el corazón, como decíamos, la voluntad humana, la cual debe someterse a la perfecta voluntad de Dios, pidiendo la voluntad de Dios en cada uno de nuestros actos. Y las acciones que tengo que realizar diariamente, todo esto tiene que ver con el arrepentimiento, como decíamos antes, es decir, en cada una de estas tengo que pedir perdón y estar con arrepentimiento cuando efectivamente no hago estas acciones diarias. Ayuno, tomar nuestra cruz diaria con gozo, es decir, darle gracias a Dios por todo, y si no lo hago, indudablemente pedir perdón. Dar gracias a Dios por las pruebas, por los malos tratos e injusticias que ocurren de parte de nuestros prójimos, porque Dios lo ha puesto así en nuestra vida y entonces viviremos con un gozo permanente dándole gracias a Dios por todo. ¿Y qué pedir en nuestras oraciones diarias? Pedir a Dios sabiduría para entender el camino de la cruz, pedir su justicia, pedir su justicia, es decir, que nos revele lo que hay en nuestro interior para que nos enjuiciemos a nosotros mismos y pidiendo a Dios que podamos reconocer nuestras faltas, nuestras fallas y faltas, dando gracias a Dios cuando venga la prueba purificadora o la prueba que el Señor permite para nuestras vidas. Eso tenía que ver con la coraza. Después venía el concepto del escudo de la fe. Y no sé si, Alejandra, ¿podrías leer ahí el escudo de la fe? Sí, Por armadura de favor. Dios, escudo de la fe, cubre ambos órganos vitales, cerebro y corazón. En la descripción dice, el crecimiento de la fe se produce por una oración constante, comunión con Dios, y tomar nuestra cruz diaria, o sea, negarnos. Ello genera que la justicia de Dios actúe contra nuestro yo. O sea, somos purificados. Acciones diarias a realizar. Primero, dar gracias a Dios por todo. Segundo, tener a todos por superior a uno. Tercero, preguntar al prójimo qué le molesta o qué debo cambiar en mi vida. Y
¿Qué pedir en nuestras oraciones diarias? Pedir a Dios diariamente que su justicia actúe en nosotros, mostrando nuestras intenciones y los actos que no son agradables a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo en cada una de estas tres instancias. Estas tres instancias que son fundamentales, que es el concepto de nuestros pensamientos, nuestra voluntad entregada a Dios y, y confiar y dejar y descansar todo en las manos del Señor. Esto es el concepto o el proceso fundamental que vive el cristiano. ¿Para qué? Para prepararnos para la batalla. Por eso esto tiene que ver con las luchas diarias. Y por eso son los primeros tres estados que nos preparan para lo que son la batalla posteriormente que empezaremos a vivir, la batalla espiritual, para llevar a otros a los pies de Cristo. Pero estos tres estados, o estos tres procesos, en realidad, estos tres procesos, ¿ah? Que son, como mencionábamos, un círculo virtuoso, en el cual si pienso más en el Señor, mi voluntad se va orientando a Dios, y si mi voluntad se va orientando a Dios, confío cada vez más en Él, entonces tengo cada vez más fe. Entonces, este es un círculo virtuoso que se produce en la vida del cristiano y es fundamental en lo que significa entonces las luchas diarias, es decir, mi santificación hacia Dios para que Dios me use posteriormente con las personas que están a mi alrededor. Y entonces empezamos a conocer ya la verdad, empezamos a conocer la verdad de Dios. Esto es muy importante, lo mencionábamos la semana también pasada, lo mencionábamos el martes, el jueves, de que, perdón, saltó, de que la verdad de Dios, que Dios nos entregue, difícilmente entendamos los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es consecuencia, la verdad de Dios en nosotros es consecuencia de el proceso de pensar en el Señor, poner la voluntad, nuestra voluntad bajo su voluntad y vivir un proceso de fe. Entonces el conocimiento de Dios se hace vivo en nosotros y entonces empezamos poco a poco a ver las cosas con los ojos de Dios. Entonces, en la armadura de Dios, este cinto de la verdad, en la descripción dice, es la primera condición para iniciar los actos de ataque contra Satanás. Es decir, antes de esto, como les decía, estamos en el proceso de la lucha diaria, es decir, que nuestra preparación para ir a la batalla. Y ya cuando empezamos a conocer en profundidad, por eso es que aquel que no peca, aquel que peca no me ha visto ni me ha conocido, a Jesucristo. Entonces ahí ya empezamos a poder empezar a luchar las batallas que el Señor quiere para nuestra vida. Y de esa forma tenemos nuestra armadura ceñida a todo nuestro cuerpo. El cinto representaba el concepto de que nada quedaba flojo, sino que todo quedaba amarrado al cuerpo y de esa forma el soldado podía desempeñarse bien en la batalla. ¿Cuáles son las acciones diarias que debo realizar? Es escudriñar las escrituras para ser aplicadas en nuestra vida, no solamente leerlas, sino que tengo que darle vuelta a las escrituras para poder entenderlas en profundidad y Dios me va a empezar a revelar cosas que Él quiere revelarme. Y frente a una prueba, una pregunta, preguntarle frente a una prueba que estoy viviendo, una situación difícil, preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿para qué quieres? ¿Qué quieres cambiar en mi vida? ¿Qué me quieres mostrar? Eso era el concepto de lo que hacer diariamente y después estaba el concepto la descripción acá que es qué pedir en nuestras oraciones diarias. Y ahí tenemos que pedir a Dios un corazón sincero, sin justificaciones humanas, y tampoco que nos enseñe a juzgar a otros. Y que si lo hacemos rápidamente pedir perdón, porque si no sería un pecado voluntario y así poder decir, hágase tu voluntad y no la mía. Recién entonces empiezo a vivir este proceso que significa, hágase tu voluntad y no la mía. Hasta acá estuvimos viendo hasta la semana pasada. No sé si hay alguna observación, comentario o algo sobre esto.
No sé si les ha servido este tema de qué pedir en nuestras oraciones diarias, eso queda ahí más claro. ¿Mm? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Observación? ¿Algo? ¿No? Ya. Estamos. Sí, Cristian, buen día ¿Ve? para todos. Para mí sí me sirvió porque yo pedía muchas veces para que, por ejemplo, para mi hijo, pedía que cambie a mi marido, pedía Ya. que, Señor, cámbiale la mente, cámbiale a ellos más que nada mi oración. Pero en este último tiempo me estoy enfocando en mí. O sea, Ya. ¿para qué, Señor, me lo pusiste? Es para mí, es como que me estoy mentalizando, estoy como en una etapa de mentalizarme que esto es para mí, es lo que me hace bien a mí y es lo que me va a hacer cambiar, y es lo que pule mis asperezas. Amén. Súper Hermoso, lindo. hermoso. Mm, mm, ¿Sí? ¿A ti? Qué hermoso, esa es una experiencia bella. Qué Sí, lindo. Muy bien. eso es muy lindo porque solo Dios te puede mostrar eso. ¿Mm? Es decir, esto es revelación de Dios. ¿Mm? Así Tal es. cuando Jesucristo le pregunta a Pedro, le pregunta a los discípulos en realidad, dice, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Bueno, este es el mismo concepto que empezamos a vivir. Cuando Dios nos empieza a mostrar a nosotros cosas que hay en nuestro interior y que empezamos a cambiar nuestra antigua forma de vivir y de echarle la culpa al otro y empezar a entender que el problema soy yo, eso es una revelación de Dios. ¿Mm? Eso solo se entiende, eso solo se entiende cuando Dios te toca. Uno lo puede escuchar 50.000 veces y no lo entiende. Y es lo mismo que el arrepentimiento y el pedir perdón y el arrepentimiento. Eso es un proceso que Dios va haciendo en la persona, porque el que nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. ¿Mm? Por lo tanto, también, por eso siervos inútiles somos, porque también incluso el decir, Señor, quiero que se haga tu voluntad en mí, también es gracias a Dios. ¿Mm? ¿Ya? Eso no significa que nosotros no lo pidamos, por supuesto, si tenemos que pedir. ¿Mm? ¿Ya? Eso entonces, súper bien. ¿Mm? ¿Ya? No sé si hay algún otro comentario ahí. ¿Mm? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Ya? Rápidamente también vamos a recordar, acuérdense que, y estuvimos viéndolo el día jueves, de cuál es nuestra batalla. Que recuerden que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, pero cada vez que nosotros molestemos, no hacemos viva esa palabra en nosotros y nos peleamos con carne y sangre. ¿Mm? Entonces, por eso es este concepto. Recuérdense que hace un tiempo también mencionábamos que se podía vivir esta situación en la cual estamos en paz con todos, pero sin embargo tenemos conflictos, porque Jesucristo también lo dijo, es que había venido a traer espada, no paz sino espada, sino conflicto, pero ese conflicto tenía que ver con nuestra vida interior. Entonces, si nosotros nos tomamos nuestra cruz, soy violento contra mí, pero con mi alrededor, efectivamente, hay armonía. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso estuvimos también conversando y podemos tal vez leer 2 Corintios 10, 3 al 6 nuevamente, ¿les parece, por favor, para hacernos recordar eso? ¿Alguien tiene 2 Corintios 10, del 3 al 6? ¿Alguien lo tiene para leerlo? Espérame, Cristian, no la tengo. ¿Ah, sí? Bueno. Segunda de Corintios 10, 2 Corintios 10 del 10 3 al 6. al 6, por favor. Segunda de Corintios 10. Del 3 al 6. Pues, Ya. aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando Amén. prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ya, perfecto. ¿Y esto qué tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver esto de 2 Corintios con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver esto que no militamos en la carne, no son carnales nuestras armas, que nuestros pensamientos tienen que estar orientados a Dios y entonces logramos la obediencia perfecta? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué relación tiene? ¿Tiene alguna relación o no? ¿Qué piensan? ¿Mm? Que ¿Tiene acá habla algo? de que la, la palabra del Señor dice que es poderosa, dice, para la destrucción de fortaleza. Amén. O sea, Súper, sí, si uno también está en un momento de peligro, o está preocupado, o sí, está con dale, dale. algún problema, Escucho uno mío. puede. ¿Ah? ¿Se Sí, escucha o no? sí, se escucha bien, súper, súper. Dale Ah, nomás. Muy bien. es que pensé que no se escuchaba y ahora ya se me fue la idea. Pero yo entiendo que es porque si uno está en en un problema, está complicado o está feliz, uno habla, lee la palabra de Dios o la dice en voz alta porque se sabe algún versículo y eso le ayuda a uno y dice ahí que es poderosa para la destrucción de fortaleza. Amén. Súper bien, eso es, eso es. Es decir, el vivir la palabra de Dios tiene que ver con esta lucha, con esta batalla espiritual. Eso es vivir la palabra de Dios. Entonces el conocimiento de Dios se hace viva en nosotros. Si, si no entendemos que militamos que no militamos según la carne, es decir, que no somos de este mundo, si no entendemos que no somos de este mundo, sino que solamente estamos de paso y andamos preocupados por las cosas de este mundo, efectivamente la verdad no se va a hacer efectiva en nosotros. Si finalmente nos terminamos peleando con los que están a nuestro alrededor y no entendemos que nuestras armas no son carnales, indudablemente la verdad no se va a revelar en nosotros. Si no llevamos nuestros pensamientos cautivos permanentemente hacia la cruz de Cristo, la verdad no se va a revelar en nosotros. Y si pecamos voluntariamente porque no tenemos la obediencia y no tenemos la obediencia perfecta, indudablemente la verdad no se va a revelar en nosotros. Eso es justamente lo que estamos hablando acá. No sé si está claro con eso. Por eso se asocia esto con la verdad. Es decir, la verdad no viene sola, no es que, no es que ya, por ejemplo, ¿cuántas veces hablamos y decimos, no, Jesucristo es la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida? Sí, amén, 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 sí, pero ¿cómo? ¿Cómo esa verdad se hace realidad en nosotros? ¿Cómo, cómo el empezar a ver las cosas con los ojos de Dios se hace vida en nosotros? Con estos pasos. ¿Se dan cuenta? Cuando no nos preocupamos por estas cosas del mundo, las dejamos en la mano de Dios. Cuando no nos peleamos con el prójimo porque entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando permanentemente, durante el día, orientamos nuestros pensamientos a Dios y si así no lo hacemos, le pedimos perdón a Dios. Y cuando qué, cuando no pecamos voluntariamente y rápidamente nos arrepentimos. No sé si les parece. ¿Lo habían visto así? No sé, o alguna observación sobre eso. ¿Mm? Yo creo que en el caso mío, eh, cómo, cómo doy a conocer, ¿no? Que estoy viviendo esto, ¿Mm? porque si bien estoy en la carne, estoy viva, estoy como toda la gente, pero la forma que militamos es
mostrando nuestros frutos, lo entendí en la clase pasada. Amén. Yo entiendo que mis frutos tienen que ser eso que aprendo de la palabra, o sea, vivirlo. Y hemos llegado a un punto que por ahí yo converso algunas de estas cosas que aprendemos con mi esposo y mi hijo, y claro, tienen mucha profundidad, tienen mucho, la palabra de Dios tiene poder. Y claro, yo lo he compartido y ¿qué pasa? Después, cuando yo no estoy mostrando el fruto, me dicen, Así, ¿y qué pasó con qué con pasó? el fruto. Entonces me doy Súper. cuenta que claro, es como que a veces pienso, mejor no hubiera dicho nada, porque como que después me juega en contra, ¿no? Pero también es bueno vivir esto porque estoy siendo luz. Algo está pasando, se está moviendo el conocimiento en mi casa, en mi familia, se está moviendo por el lado mío, pero también por el lado de ellos, y nos estamos mirando. Entonces yo creo que esto es importante en la vida nuestra, en el diario vivir. Y también me veo lo débil o lo fallada o etcétera que pueda yo ser por haber vivido tal vez un montón de años sin prestarle atención a acciones, a actitudes y que, no sé, cosas como le contaba a mi mamá, que parece que estoy tan acostumbrada a estar sola en mi casa, que, por ejemplo, ahora está de vacaciones mi hijo y él me llamó como todo hijo, quiere un mimo de su mamá, algo así, y yo como que me levanté con mi cabeza pensando que tenía que hacer algo. Entonces, cuando él me llamó, yo le dije, mira, me estoy levantando un poco apurada, así que por favor, no me molestes hoy día. Y después dije yo, pero ¿cómo le voy a decir así? No me molesté. Él capaz quería un mimo Yes, súper. y capaz es un detalle, pero el hijo te está viendo, o sea, y esto me pasó porque digo, me parece que me estoy acostumbrando a estar sola, entonces como que ya no quiero que me pidan nada, o sea, que como que me levanto a lo que quiero yo hacer o a lo que tengo organizado en mi cabeza. Y si me salgo de eso, como que no está bien y no tiene que ser así, o sea, a dónde está mi gozo, mi amor y mi todo si mi hijo está en casa y está de vacaciones, o sea, cosas como esas que tal vez son una tontera, capaz que no, me quedó dando vueltas y dije, no puedo ser tan así. A este tipo de frutos es a los que yo me refiero de que, bueno, a ver cómo estoy mostrando a Dios en mí, qué está viendo mi hijo en mí. Eso quería compartir. Men, súper lindo, Susi. Gracias por la sinceridad. ¿Ah? Porque eso efectivamente es así. Nos pasa a todos. Por eso es que tenemos que aprender, no dejar de hablar, porque efectivamente lo que estamos hablando es verdad, pero Dios permite esas cosas para que nos digan, uy, pero lo que estás diciendo, no, lo que estás haciendo no es coherente con lo que estás diciendo. Entonces, Mm, justamente eso es permitido por Dios, súper lindo, para que yo en ese momento rápidamente me arrepienta y diga, Señor, perdóname. Si no, tenés razón, no estoy actuando bien. Y eso es gracia y misericordia de Dios, porque antes lo hacías, pero no te dabas cuenta. claro, Ni siquiera eras capaz de escuchar al Espíritu Santo que te lo está diciendo. Hoy en día estás sí, escuchando al Espíritu Santo. El sí. volumen, la voz del Espíritu Santo está más fuerte en tu vida. Por lo tanto, puedes escucharlo. ¿Mm? Amén. Pero es Am- justamente el problema. Es decir, por eso es que, volvemos a mencionar, los enemigos, ¿se acuerdan cuando hablábamos en algún momento? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, pero son los enemigos de mi yo. Entonces, Sí, por eso yo vivo en armonía con todos los que con los que me rodean, pero hay
una lucha del punto de vista de mi yo. Pero eso es súper lindo, Susi, lo que estás mencionando, y es un proceso maravilloso que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. ¿Mm? Y por eso es que a medida que vamos creciendo, porque Dios permite esto en nuestra vida, los frutos del Espíritu, que son amor, paciencia, mansedumbre, dominio propio y todo, eso y los 9 frutos del Espíritu, eso se empiezan a manifestar. Quiero hacer porque quiero, uy, qué buen cristiano que soy. No, es porque el proceso transformador que Dios va haciendo en mi vida, porque reconozco y pido perdón que no soy coherente con lo que hablo y con lo que hago, entonces efectivamente Dios va haciendo nuestra vida. No sé si hay algún otro comentario sobre esto, sobre lo que está planteando Susi. Súper lindo. ¿Qué piensa el resto? ¿Mm? Sí, hermoso, hermoso. Y la sinceridad, el Señor la honra también. Yo decía, pedirle al Señor permanentemente que miremos como Él mira, que sus ojos estén en nosotros, que porque nuestros ojos carnales distorsionan la verdad de Jesucristo. Entonces, que estemos siempre dispuestos, Señor, que mire como, que vea yo la situación como la verías tú,